¿Y si te dijera que dejar unos platos sucios en la cocina puede ser suficiente para abrir la puerta a algo que no debería entrar? No se trata de una leyenda urbana, no es una metáfora ni un cuento para asustar niños. Es una advertencia real que durante generaciones nuestras abuelas repitieron con voz temblorosa y que muchos ignoramos por considerarla simple superstición. Pero en la madrugada silenciosa de una casa oscura, cuando las luces se apagan y el último bostezo se convierte en sueño, esos consejos olvidados cobran vida, o algo parecido a ella. Así comenzó lo que, para Patricia Gómez, una joven de 29 años nacida en Venezuela y radicada en México desde hace apenas 2 años, se transformó en su primer encuentro directo con lo inexplicable. Se había mudado al pequeño municipio de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, junto a su esposo, buscando mejores oportunidades. Él trabajaba en la construcción, como muchos migrantes. Ella, desde casa, en un trabajo remoto que le permitía sostener parte de los gastos, mientras aprendía a adaptarse a una tierra que no era la suya, pero que cada día se sentía un poco más hogar. La casa que alquilaban no era grande, pero sí lo suficiente para compartir con otros 5 inquilinos, 3 cuñados y 2 amigos del esposo. Todos hombres, todos trabajadores de obra, todos acostumbrados a jornadas extenuantes que comenzaban antes del amanecer y terminaban bien entrada la noche. Patricia solía pasar muchas horas sola, algo que ya no le incomodaba. Al contrario, le ofrecía una paz que no siempre había tenido. Pero esa noche, una noche cualquiera, una como tantas, todo cambió. Era sábado. Los hombres habían salido como siempre, después del baño y la cena, rumbo a algún baile en el pueblo o una reunión con amigos. Su esposo, cansado, se quedó con ella en la habitación que compartían en el segundo piso. Habían hecho su ritual de películas. Él se quedó dormido antes de las 10 y Patricia, como era costumbre, bajó a la cocina para prepararle algo para el almuerzo del día siguiente. Un detalle de cariño, una costumbre de esposa amorosa. Dejó el caldo de pollo en la olla, la estufa apagada, los platos en la tarja y subió de nuevo. Antes de dormir, puso sus audífonos y escuchó su podcast favorito de historias de terror. Era su rutina nocturna para relajarse. Se burlaba, en silencio, de muchas de esas historias, hasta que esa noche una de ellas se convirtió en la suya. Cerca de la medianoche, el olor del caldo invadió la habitación, pero no era un aroma agradable. Era fuerte, agrio, como si algo se hubiera quemado. Y entonces comenzaron los ruidos, pasos firmes sobre el suelo de cerámica, platos moviéndose, la persiana de la sala siendo arrastrada y una puerta corrediza que se abría. No le pareció extraño. Alguno de sus cuñados debía haber regresado borracho. Siempre hacían lo mismo, pero había algo en el ambiente que le hizo detenerse, algo que le heló la piel, porque recordó que antes de subir había asegurado con doble candado todas las puertas. Y en esa casa, cuando se cerraban así, nadie podía entrar desde afuera, solo se abrían desde dentro. El miedo se sentó con ella en la cama. Su esposo despertó molesto por el ruido. Quiso bajar a regañar a sus hermanos, preocupado por los vecinos del piso de arriba que tenían un bebé. Pero Patricia lo detuvo, tomándole el brazo con fuerza. «No bajes», le dijo. «Esos no son tus hermanos». Él la miró confundido. «Entonces, ¿quién está allá abajo?» «No lo sé, pero no son ellos». Él no insistió. Solo tomó su celular y escribió a sus hermanos. Uno respondió de inmediato. «Estamos en el baile, tomando con los compas. ¿Por qué? ¿Todo bien?» No hubo más dudas. «A lo mejor es Daniel o el chaparro», dijo él, refiriéndose a los otros compañeros de cuarto. Y aún con esa excusa en la boca, bajó las escaleras. Patricia lo siguió con la mirada. Lo escuchó bajar, abrir la puerta de la cocina y quedarse en silencio. Luego subió, pálido. «No hay nadie», dijo, pero las luces estaban encendidas. La persiana estaba abierta. El olor ya no está, pero se sentía algo muy raro. No hablaron más. Se acostaron sin hacer ruido, pero a las 3 de la mañana volvió a suceder. Otra vez el sonido de la persiana, otra vez el olor a comida, y ahora, además,
el ruido de platos, como si alguien estuviera sirviéndose. Patricia no despertó a su esposo esta vez. Bajó sola. No había nadie. Pero los platos seguían allí, vacíos, con restos mínimos de grasa, sin comida, sin huesos, como si algo se los hubiera comido. Ese fue el primer encuentro, la primera noche. A la mañana siguiente, cuando bajó para preparar el almuerzo, lo confirmó. No era una ilusión. Revisó cada rincón, la basura, la tarja, las cazuelas, los huesos de pollo no estaban y nadie los había tocado. Se quedó de pie frente al fregadero, con el corazón acelerado, los ojos buscando una explicación, pero no había lógica que encajara. Lo único que tenía era una certeza que le repicaba en la cabeza como un eco antiguo. Nunca debí dejar la cocina sucia esa noche. Desde entonces, algo cambió en la casa, algo invisible, algo que no duerme. ¿Y tú, alguna vez has sentido que alguien te observa desde un rincón oscuro, sin hacer ruido? Si llegaste hasta aquí, comenta, nunca más dejaré platos sucios de noche. Y si tú también crees que hay cosas que no podemos ver, dale like, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite recordar los consejos de las abuelas. A veces, esos consejos son lo único que te puede salvar. Después de aquella madrugada, Patricia no volvió a dormir tranquila. Lo que había sentido no era un simple escalofrío ni una sospecha infundada. Había sido real. El ruido, el olor, la presencia, algo, ella no sabía qué, había entrado a su casa y no lo hizo por la puerta ni por la ventana. Entró como si ya estuviera allí, como si hubiera estado esperando el momento exacto para manifestarse. Los días siguientes intentó ignorarlo, volver a su rutina, trabajar desde su escritorio junto a la ventana, escuchar sus podcasts, preparar la comida para los hombres que llegaban tarde, pero algo dentro de ella ya no estaba igual. Era como si cada sombra que se proyectaba en el suelo tuviera una forma distinta, como si cada crujido de la madera fuera un mensaje cifrado, como si la casa respirara con ella, o peor, como si la casa respirara por sí sola. El domingo siguiente, después de la comida, su esposo le dijo que pasaría la tarde ayudando a uno de sus hermanos con una obra urgente. Patricia no lo detuvo. De hecho, agradeció la soledad. Sentía que necesitaba ese silencio para ordenar sus pensamientos, pero ese deseo pronto se convertiría en su peor decisión. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando Patricia decidió bajar a la cocina por una taza de té. El atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos naranja y púrpura, y la casa ya estaba envuelta en esa penumbra suave que antecede a la noche. Mientras el agua hervía, abrió el refrigerador para sacar un poco de limón y notó algo raro, muy raro. Las ollas del caldo de la semana anterior estaban limpias, no solo vacías, limpias, como si alguien las hubiera lavado con esmero. Pero ella recordaba perfectamente que las había dejado sucias, con restos de grasa pegados al fondo, pensando que las lavaría más tarde. No las había tocado desde entonces. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tomó la olla con las manos y la inspeccionó. Estaba impecable, pero había algo más. En el fondo apenas visible había una marca, como un símbolo trazado con el dedo en la grasa reseca. Era un círculo con una cruz dentro, rodeado de líneas torcidas. Nunca lo había visto antes. No se parecía a ningún símbolo religioso. Era más antiguo, más primitivo. Patricia dejó caer la olla al suelo del susto. El estruendo la sacó de su trance y en ese momento el hervidor comenzó a silbar con una intensidad anormal, como si alguien hubiera subido el fuego al máximo. Corrió a apagarlo. El agua hervía como si estuviera a punto de desbordarse, aunque el fuego estaba en su nivel más bajo. Lo retiró con manos temblorosas, pero antes de apagar la estufa, escuchó otro sonido, un susurro. No venía de la calle, ni del patio, venía de adentro de la casa. No era un idioma que entendiera, era más bien un murmullo áspero, una especie de canto lento, como si alguien rezara al revés. El sonido venía de las escaleras y no había nadie más en casa. Patricia no se atrevió a subir, se quedó congelada, sintiendo cómo su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Tomó su celular, pero no había señal.
La cobertura en la casa siempre era mala, pero ese día no había ni una sola barra. Intentó razonar, pensó en los compañeros de cuarto. Quizás alguno había regresado antes, pero todos habían salido temprano y no volverían hasta muy tarde. Además, ella había asegurado la puerta con candado, como siempre. Caminó lentamente hasta la sala. Todo estaba en orden. La persiana cerrada, el televisor apagado, el sofá intacto. No había rastro de nadie más, pero el susurro continuaba. Entonces, por un impulso irracional, Patricia alzó la vista hacia la escalera y lo vio. Un pie, solo uno, apenas visible entre el marco de la escalera y la pared. Un pie descalzo, pálido, apoyado en el borde del escalón. Estaba quieto, no temblaba, no se movía. Era como si alguien se hubiera quedado parado allí, observándola desde arriba, pero no había cuerpo, solo el pie. Patricia cerró los ojos con fuerza, respiró hondo. Cuando volvió a mirar, ya no estaba. Subió corriendo a su habitación, cerró la puerta con seguro, se encerró en el baño, vomitó. El resto de la noche fue un infierno. Cada rincón de la casa parecía crujir, las luces parpadeaban. Los objetos se movían sutilmente. Un vaso vibró sobre la mesa. La cortina del baño se movió sin aire. Y Patricia no podía dejar de escuchar el canto. Ese rezo agudo que no tenía palabras, pero que parecía penetrar en su mente como un clavo. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue llamar a su madre. Necesitaba hablar con alguien, escuchar una voz familiar. Le contó todo. Y su madre, desde Venezuela, solo le dijo una frase: Patricia, ¿dejaste los platos sucios esa noche? Esa pregunta la desarmó. La madre le contó que su abuela, la bisabuela de Patricia, siempre advertía que dejar restos de comida por la noche era una ofrenda no intencionada, que algunas entidades antiguas, vinculadas al hambre eterna, encontraban en esos residuos una forma de entrar al mundo de los vivos, que los desperdicios no eran solo basura, eran un canal. Patricia colgó con el corazón apretado. No quería creer, pero todo parecía encajar. El rezo, el pie, la limpieza inexplicable, el símbolo. Pasaron los días. Su esposo seguía sin entender lo que ocurría. Él no veía nada, no oía nada, pero la sentía diferente, más pálida, más ausente. Le preguntaba si todo estaba bien, y ella siempre respondía con una sonrisa nerviosa. No quería alarmarlo, pero cada noche el susurro volvía. Intentó grabarlo con su celular. Nunca se registraba nada, solo silencio, pero al reproducirlo, un segundo antes del final del audio, una palabra surgía como un susurro débil. Ven, siempre la misma. Ven. Patricia comenzó a temer la noche, a temer su casa, a temer la cocina. Ya no bajaba después de las 9, y si su esposo la dejaba sola, subía el volumen de la televisión como si eso pudiera alejar lo que fuera que caminaba por las escaleras. Una tarde, encontró una nota en el refri. No tenía letra, estaba escrita con algo que parecía grasa o carbón. Decía: no nos ignores. Patricia la tiró, pero encontró otra el día siguiente, y otra más, cada una más directa, más oscura. ¿Ya nos ves? Estamos en tu mesa. Abre la puerta. Hasta que una noche la nota fue una amenaza. O nos dejas entrar, o lo haremos a la fuerza. Patricia, por primera vez en su vida, se arrodilló a rezar. Desde la noche en que Patricia encontró esa nota pegada en el refrigerador, escrita con lo que parecía grasa, ceniza o tierra, algo dentro de ella cambió para siempre. No era solo miedo, era una sensación más profunda, más arraigada, como si algo invisible le hubiera tocado el alma con dedos fríos, dejando una huella imposible de borrar. Ya no podía seguir ignorándolo, no podía convencerse de que eran juegos de su mente o producto del cansancio. No, algo se manifestaba en esa casa, algo la habitaba, la conocía y cada día parecía querer acercarse más. Durante el día intentaba mantenerse ocupada, se levantaba temprano, preparaba el almuerzo para su esposo, limpiaba, trabajaba frente a su laptop,
respondía correos, pero incluso entonces sentía que la casa respiraba con ella, que la observaba, que escuchaba cada palabra que decía. A veces, incluso en completo silencio, juraba que las paredes vibraban suavemente, como si algo se desplazara al otro lado del concreto. Pero era durante las noches cuando ese algo se hacía presente. Todo comenzaba igual: un leve susurro en las escaleras, un olor agrio en la cocina, un movimiento imperceptible en la sala, y luego, como si la casa esperara a que se quedara sola o vulnerable, comenzaban los verdaderos horrores. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, Patricia despertó con la sensación de que alguien la observaba desde la esquina de la habitación. No escuchó ruidos, no sintió frío, solo sabía con una certeza irracional que algo la miraba. Se incorporó lentamente, buscando a tientas el interruptor de la lámpara. Cuando encendió la luz, no había nada, pero la ventana estaba empañada, como si alguien hubiera exhalado con fuerza desde adentro. Una silueta de mano, perfectamente delineada, estaba marcada en el vidrio. Patricia no gritó, no podía. El terror le había robado la voz. Corrió al baño y vomitó de nuevo. Era la tercera vez esa semana. Su cuerpo ya no toleraba tanto miedo. Cuando se miró al espejo, se dio cuenta de que tenía ojeras profundas, los ojos inyectados en sangre y un tic nervioso en la mejilla derecha. No era la misma. La casa la estaba desgastando, lentamente, de adentro hacia afuera. Durante el día, su esposo intentaba animarla. Le decía que quizás necesitaba salir más, tomar el sol, ver a sus amigas. Pero Patricia no tenía amigas en México. Toda su familia estaba en Venezuela. Se sentía sola, aislada y cada día más atrapada. Una tarde, mientras barría el pasillo que conectaba la sala con la cocina, algo crujió bajo sus pies. Era una tabla suelta. Patricia no recordaba haberla sentido antes. Se agachó, empujó ligeramente y la tabla se levantó. Debajo había un pequeño espacio vacío, un compartimento oculto. Dentro encontró un objeto que casi la hizo soltar el alma del cuerpo. Era una muñeca, una figura pequeña, hecha con ramas secas atadas con hilo rojo, con lo que parecía ser cabello humano en la cabeza. Los ojos eran 2 semillas negras y en el pecho tenía clavada una espina de nopal, ensangrentada en la punta. Patricia no sabía qué pensar, pero al tomarla, un calor intenso recorrió su brazo derecho como si el objeto la hubiera quemado desde dentro. La soltó de inmediato. La muñeca cayó al suelo y entonces, sin explicación lógica, las luces de toda la casa se apagaron. Patricia quedó en completa oscuridad. No había velas cerca. Su celular estaba en el cuarto. Comenzó a caminar a tientas, intentando encontrar el interruptor general, pero mientras lo hacía, escuchó pasos detrás de ella, pisadas descalzas, lentas, y algo más, como una respiración pesada, rasposa. Se giró. Nada. ¿Quién anda ahí?, gritó con una voz que no parecía suya, y entonces la voz le respondió. Tú me abriste la puerta. No era un susurro. Era una voz masculina, gutural, cargada de odio y hambre. Patricia salió corriendo escaleras arriba, subió tropezando, se encerró en el cuarto, bloqueó la puerta con una silla y comenzó a llorar desconsoladamente. Temblaba, hiperventilaba. Sabía que algo se había liberado, algo que llevaba semanas tocando la superficie y que ahora caminaba libremente por su casa. Cuando su esposo llegó, la encontró en posición fetal sobre la cama, sudando, con los labios partidos y las uñas sangrando. No quiso hablar, no podía. Él pensó que era un ataque de ansiedad, quizás por el encierro, por la presión, por la nostalgia de su país. Le preparó un té y la arropó. Patricia no le contó nada esa noche, pero sabía que esa sería la última vez que se quedaría sola en la casa. Al día siguiente, aprovechando que su esposo no trabajaba, lo convenció de buscar ayuda, no espiritual. Aún no se atrevía, pero sí psicológica. Fueron a un pequeño centro de salud en Ixmiquilpan. Allí, una doctora joven la escuchó con atención, tomó notas, le recetó ansiolíticos, le dijo que lo más probable era que estuviera sufriendo de estrés postraumático migratorio. Crisis de adaptación, lo llamó. Pero esa noche, al volver a casa, Patricia encontró otra nota.
Esta vez estaba escrita en la pared del pasillo, con lo que parecía ser sangre seca. Los doctores no pueden ayudarte. Ellos no escuchan como tú. Patricia cayó de rodillas. Ya no lloraba, ya no gritaba. Solo sentía un vacío profundo, como si parte de su alma hubiera sido arrancada mientras dormía. Esa noche decidió enfrentar lo que fuera que vivía en su casa. Encendió todas las luces, puso sal en los marcos de las puertas, como su abuela le había enseñado. Colocó una vela blanca en cada esquina del cuarto y se sentó en medio, con el rosario entre las manos. Y por primera vez habló con la presencia. No sé quién eres, no sé qué quieres, pero esta no es tu casa. No te invité, no tienes permiso y no tengo miedo. Y entonces todas las velas se apagaron al mismo tiempo. El silencio que siguió fue absoluto, y en medio de esa oscuridad densa como petróleo, la voz volvió a hablar. Tú sí tienes miedo, y por eso me perteneces. Después de aquella noche en la que todas las velas se apagaron al mismo tiempo y la voz volvió a pronunciarse en la oscuridad, Patricia dejó de ser la misma persona. Algo en ella se rompió definitivamente. Ya no era solo una mujer viviendo en una casa donde pasaban cosas extrañas. Era una víctima silenciosa de una presencia que la reclamaba, que la estudiaba desde las sombras, que la escuchaba incluso cuando ella guardaba silencio. Empezó a tener lagunas de memoria, olvidaba lo que había hecho durante el día. A veces encontraba cosas en lugares donde nunca las había puesto. Un cuchillo sobre su almohada, su cepillo de dientes en el refrigerador, fotos antiguas, quemadas por la mitad, colocadas sobre su escritorio. Una noche despertó en el suelo del baño sin recordar cómo había llegado ahí. Tenía el rosario apretado en la mano con tanta fuerza que había dejado marcas en la palma. Su esposo estaba cada vez más preocupado. Intentaba cuidarla, pero Patricia ya no confiaba en nadie, ni siquiera en él. En algunos momentos juraba que su rostro cambiaba ligeramente, como si no fuera la misma persona con la que se había casado. Había una sombra en sus ojos, una frialdad en sus gestos. Todo lo que antes era ternura se había vuelto mecánico, como si alguien más intentara imitar su comportamiento. Y lo peor era que la casa parecía estar aliada con esa confusión. Un martes por la tarde, mientras Patricia barría la sala, escuchó un golpeteo suave en la ventana del comedor. Pensó que era el viento, pero el golpeteo persistía, como si fuera rítmico, deliberado. Se acercó. No había nadie. Solo una hoja pegada por dentro del vidrio. La tomó con manos temblorosas. No tenía palabras, solo un dibujo, un círculo. Dentro del círculo, una figura humanoide, sin rostro, con brazos largos que se extendían hasta el borde de la página. Y, debajo, la fecha, 17 de julio. Patricia sintió que el aire se le escapaba del pecho. Esa era la fecha en la que ella y su esposo se habían mudado a esa casa. Corrió al cuarto, abrió la maleta donde guardaba documentos, papeles de renta, recibos, y allí encontró el contrato firmado. Fecha de entrada, 17 de julio. ¿Cómo era posible que una nota con esa fecha apareciera, sin texto, pegada desde dentro del vidrio? Esa misma noche decidió hablar con una vecina, una señora de cabello blanco llamada Doña Mariela, que siempre regaba sus plantas al atardecer frente a la casa. Patricia, desesperada, le preguntó si sabía algo del lugar, si los anteriores inquilinos habían notado cosas extrañas. Doña Mariela bajó la mirada, como si estuviera pensando si debía o no contarle algo. «Mire, mija», empezó a decir, «esa casa tiene una historia larga, muy larga, pero nadie quiere hablar de eso porque dicen que recordar lo que pasó ahí trae consecuencias». Patricia insistió. Le prometió no repetir lo que escuchara. Solo quería saber si estaba volviéndose loca o si realmente había algo más. La señora Mariela le pidió que se sentaran bajo el porche y comenzó a hablar con voz baja, casi temblorosa. «Hace muchos años, cuando yo era niña, esa casa era otra, no era como ahora, era más pequeña, de adobe. En ese entonces vivía ahí una mujer sola, nadie sabía su nombre. Decían que venía del norte, que llegó huyendo de algo o de alguien. Era callada, nunca iba a misa, no hablaba con nadie, salía solo en las noches, vestida siempre de negro. Las malas lenguas decían que hacía trabajos con muertos, que hablaba con sombras, que enterraba cosas en el jardín. Patricia escuchaba en silencio, con la piel erizada. Un día,
continuó la señora. Unos muchachos entraron a la casa para asustarla. Fue un juego estúpido. Querían comprobar si era bruja. Dicen que uno de ellos salió corriendo y nunca más volvió a hablar. Otro desapareció. El tercero murió quemado en su casa días después. Nadie pudo explicar el incendio. ¿Y la mujer?, preguntó Patricia. Desapareció también, pero dicen que antes de irse maldijo el terreno, que dijo que nadie viviría en paz en esa casa y que todo aquel que escuchara su canto quedaría marcado. Patricia sintió un frío subirle por la espalda. ¿Su canto?, repitió. Sí, eso era lo más aterrador. Decían que en las madrugadas se oía un canto bajito, como de una mujer vieja llorando. Un lamento largo, como si estuviera buscando algo o a alguien. Patricia no necesitaba más pruebas. Era el mismo canto que ella llevaba semanas escuchando. Volvió a su casa temblando. Esa noche, por primera vez, no pudo dormir. Se quedó sentada en una esquina del cuarto, con los ojos abiertos, mirando la puerta como si esperara que se abriera sola. A las 3 en punto, el canto volvió, más fuerte, más nítido. Ya no era un murmullo, era una voz femenina, temblorosa, desgarrada. «Devuélveme lo que me pertenece». Patricia sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. Al día siguiente revisó el jardín. Quería comprobar si había algo enterrado. Cavó por horas. Bajo una de las plantas secas encontró una caja metálica. Dentro había 3 objetos: un mechón de cabello blanco, un pedazo de tela manchado y una fotografía antigua. En la foto, una mujer con vestido negro miraba fijamente a la cámara. No tenía pupilas, solo vacíos oscuros en los ojos. Al reverso de la foto, escrito con tinta deslavada, decía: «Lo que tomas sin permiso te será arrebatado». Desde entonces, cada noche, algo más desaparecía de la casa. Primero los espejos se rompieron. Luego, los relojes dejaron de marcar la hora. Los focos se fundían. Y finalmente, su reflejo comenzó a desvanecerse. Cada vez que Patricia se miraba en el espejo del baño, notaba que su imagen era más tenue, como si ella estuviera siendo borrada poco a poco desde adentro. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuchó pasos en la azotea. Subió. Nadie, pero sobre el cemento, marcado con tierra, había un solo mensaje: «El canto es para ti». Después de encontrar el mensaje escrito con tierra en la azotea, Patricia sintió que algo dentro de su mente finalmente se quebró, como una grieta invisible que había crecido día tras día, noche tras noche, hasta hacerse tan profunda que ya no podía cerrarse. El canto no solo era para ella, era parte de ella ahora. Una voz que no venía de fuera, sino desde lo más hondo de su ser. Ya no sabía con certeza si lo que vivía era real o un delirio prolongado. A veces pensaba que estaba atrapada en un sueño lúcido, uno de esos en los que gritas pero nadie te escucha, corres pero no te mueves, despiertas solo para descubrir que sigues dormida. Lo que sí sabía con absoluta certeza era que esa casa no la quería allí, o tal vez sí la quería, demasiado. Las noches se volvieron una prisión. Dormir se convirtió en una ruleta rusa. Si lograba cerrar los ojos, tenía pesadillas tan vívidas que al despertar no podía distinguir qué había sido sueño y qué había ocurrido de verdad. En una de ellas, vio a su esposo flotando sobre la cama, con los ojos abiertos, negros como el vacío, sus labios moviéndose sin emitir sonido. En la pesadilla, él repetía una sola frase: «Tú abriste la puerta». Patricia despertó gritando, empapada en sudor, y lo encontró durmiendo plácidamente. Pero cuando intentó tocarle el hombro, él giró de forma tan repentina que la hizo retroceder. Su mirada, por un instante, fue la misma que en el sueño. Durante el día, las cosas tampoco mejoraban. Escuchaba susurros incluso con las ventanas cerradas. Veía figuras en el rabillo del ojo, manchas oscuras que se arrastraban por las paredes y desaparecían cuando las miraba de frente. Los electrodomésticos se encendían y apagaban solos. La televisión mostraba imágenes distorsionadas, caras borrosas, ojos sin párpados, bocas abiertas en un grito mudo. Una tarde, cuando ya no soportaba más, Patricia decidió escapar. No lo planeó,
Fue un impulso. Empacó lo esencial en una mochila. Su pasaporte, algo de ropa, dinero. Esperó a que su esposo se fuera a trabajar y salió sin dejar una nota. Caminó hasta la estación de autobuses más cercana. Compró un boleto al primer destino disponible, Querétaro. Mientras esperaba en la sala de abordaje, comenzó a sentirse extrañamente ligera, como si por fin pudiera respirar con libertad, como si las cadenas invisibles que la ataban hubieran comenzado a soltarse. Pero cuando el autobús llegó y se formó la fila para subir, Patricia se paralizó. Literalmente no podía mover las piernas. Su cuerpo no le respondía. Era como si una fuerza invisible la sujetara desde el suelo. La gente pasaba a su lado, murmurando, empujando. El chofer preguntó si iba a subir. Patricia no pudo contestar, y entonces, en su oído derecho, la voz regresó. «Te vas, pero yo voy contigo», gritó. Un grito agudo que heló la sangre de los presentes. 2 personas intentaron ayudarla. Le preguntaron si estaba bien. Patricia, temblando, solo decía una y otra vez que no podía moverse. La llevaron al centro de salud de la estación. Allí le aplicaron un calmante, y cuando se recuperó, el personal médico llamó a su esposo. Él la recogió 1 hora después, agradeciendo a todos por la ayuda y disculpándose por la crisis nerviosa de su mujer. En el camino de regreso a casa, no hablaron. Patricia miraba por la ventana con los ojos perdidos en el paisaje. Sabía que había fallado, que no podía escapar. Esa noche, al llegar, encontró en su almohada una nota que no estaba allí antes de irse. «La puerta que abriste no se cierra». Durante los días siguientes, el estado mental de Patricia se deterioró. Tenía lapsos de ausencia. A veces, su esposo le decía que le había contado algo que no recordaba haber dicho, o encontraba mensajes en su celular escritos por ella que no reconocía. Uno de ellos decía: «Estoy lista para recibirlo». Otro: «Él me guía en la oscuridad». Una noche, mientras se duchaba, notó que el agua comenzaba a tornarse rojiza. Pensó que era una falla en la tubería, pero al frotarse el cuerpo con la esponja, se dio cuenta de que había sangre en sus brazos. Arañazos largos, profundos. No los había sentido, no los recordaba, pero estaban allí. Salió del baño envuelta en la toalla, sin poder dejar de temblar. Se miró en el espejo, y esta vez su reflejo no solo era tenue, era diferente. Tenía una expresión ajena. Sus labios formaban una sonrisa que ella no sentía. Sus ojos estaban fijos, sin parpadear. De pronto, el reflejo movió la cabeza, pero ella no lo hizo. Gritó, arrojó el espejo al suelo, lo pisoteó hasta hacerlo trizas. Luego se encerró en el closet, como una niña asustada, y lloró hasta quedarse dormida. Al despertar, descubrió que alguien, o algo, había escrito con ceniza sobre la pared del cuarto: «Ya eres parte de la casa». Esa noche, su esposo le propuso irse a vivir a otro lado. Dijo que quizás el ambiente no era bueno para ella, que podían buscar algo más tranquilo, más seguro, pero Patricia, contra todo instinto, le dijo que no, que ya era tarde, que se quedarían. Y cuando él le preguntó por qué, Patricia solo respondió: «Porque si me voy, él se lleva algo más». Su voz no era la suya, era más baja, más ronca. Esa misma madrugada se levantó sola, caminó por la casa descalza, se detuvo frente a la estufa y encendió la hornilla. Luego fue al refrigerador, sacó la olla vacía y la colocó sobre el fuego. No había comida, no había agua, pero dentro de la olla comenzó a hervir una sustancia negra, espesa, que olía a carne podrida y tierra húmeda. Patricia no se sorprendió. Tomó una cuchara y comenzó a revolver el contenido. Sus labios se movían, recitando palabras en un idioma que nunca había aprendido, lenguas que su abuela le había advertido que no debía pronunciar jamás. Detrás de ella, una sombra alargada se materializó, altísima, sin rostro. Extendió un brazo que atravesó la pared como si fuera vapor. Tocó su hombro. Patricia sonrió, y entonces la puerta principal se abrió sola. Cuando la puerta principal se abrió sola aquella madrugada, un viento helado recorrió toda la casa.
No era una brisa cualquiera, sino una ráfaga densa, cargada de tierra, ceniza y algo más. Algo antiguo, un aroma a cosas muertas, a humedad de cementerio, a madera podrida, el tipo de olor que parece aferrarse a la piel, que uno siente incluso dentro del cuerpo, como si se filtrara por la nariz y se instalara en los pulmones. Patricia no cerró la puerta, tampoco pareció inmutarse. Simplemente se quedó de pie frente a la estufa, removiendo el contenido oscuro de la olla, murmurando aquellas palabras imposibles de identificar. La sombra detrás de ella crecía, proyectándose sobre las paredes, cubriendo los muebles, las ventanas, la lámpara del comedor. Era una figura alargada, con contornos borrosos, sin forma definida, pero con una presencia tan densa que parecía pesar toneladas. A las 3 en punto, como cada noche, se escuchó el canto. Pero esta vez no venía de las escaleras, ni del patio, ni de las paredes. Venía de dentro de Patricia. Su boca se movía sola. De ella salía un sonido largo, quebrado, como un lamento desesperado que había cruzado siglos buscando un cuerpo para habitar. No era su voz, era la de otra mujer. Una voz desgarrada, anciana, temblorosa. Una voz que parecía arrastrar consigo todas las penas del mundo. Su esposo, que dormía en el cuarto de arriba, despertó por el olor. Bajó descalzo, medio dormido, pensando que algo se estaba quemando. Pero cuando vio la escena en la cocina, se detuvo en seco. Patricia, de espaldas, cantando con esa voz ajena, la olla burbujeando con un líquido que no parecía de este mundo, y una sombra en la pared que no era de ella ni de él. Trató de hablarle, de tocarla. Patricia. Ella giró lentamente. Su rostro era el mismo, pero no lo era. Sus ojos estaban completamente negros, sin esclerótica, sin brillo. Su piel parecía más pálida, casi grisácea, y en la comisura de sus labios había una sustancia espesa, como aceite sucio. ¿Patricia? Ella inclinó la cabeza hacia un lado, como si intentara comprender quién le hablaba. Y entonces dijo: ella ya no está. Su esposo retrocedió, tropezó con una silla y cayó al suelo. Se levantó como pudo y salió corriendo de la casa. No volvió esa noche. Se refugió en casa de un amigo. Llamó a una tía que vivía en Puebla. Le dijo que algo le pasaba a su esposa, que necesitaban ayuda, que no entendía nada, pero que esa mujer ya no era Patricia. Al día siguiente regresó con un sacerdote, el padre Benítez, un hombre mayor, curtido por años de servicio en pueblos remotos, aceptó acompañarlo. Al entrar a la casa, hizo la señal de la cruz y comenzó a rezar en voz baja. El ambiente estaba pesado, el aire espeso, las paredes sudaban humedad y en el techo de la sala había marcas de garras, como si algo hubiera intentado escarbar su camino hacia adentro. Encontraron a Patricia sentada en el suelo del cuarto, abrazando una muñeca de trapo que nadie había visto antes. Tenía los ojos en blanco y murmuraba en voz baja. El sacerdote se acercó con cautela, le habló, le ofreció agua bendita. Patricia no reaccionó, hasta que él mencionó el nombre de Jesús. Entonces levantó la cabeza bruscamente y escupió en su dirección. El agua se evaporó al tocar su piel. El padre Benítez palideció, abrió su Biblia y comenzó una oración. Pero cada vez que decía una palabra en latín, Patricia la repetía al revés, con una entonación perfecta, como si supiera lo que él iba a decir antes de que lo dijera. El esposo, desesperado, pidió un exorcismo, pero el padre se negó. Dijo que eso no era una posesión común, que había algo más, algo que no venía del infierno, sino de mucho antes, algo ancestral, y que necesitaban investigar más antes de actuar. Esa noche la dejaron sola, y fue entonces cuando la casa cambió. Las paredes comenzaron a sangrar. Sí, literalmente. De las grietas emergía un líquido rojo, espeso, con olor a óxido. El refrigerador se abría y cerraba solo. Las lámparas explotaban, y en el centro del techo de la sala apareció una figura quemada, como si alguien hubiera sido incinerado allí.
Patricia reía como una niña, como si nada le afectara, como si todo aquello fuera una broma. A las 3, el canto volvió, y esta vez fue más fuerte, tan alto que los vecinos lo escucharon. Algunos pensaron que era un animal herido, otros que alguien estaba llorando. Nadie se atrevió a acercarse. Al día siguiente su esposo regresó con otra persona, una mujer, la señora Tomasa, una curandera de Tulancingo, especializada en limpias, con fama de haber cerrado más de una casa embrujada. Llegó con sahumerios, huevos, ramas de pirul, incienso, imágenes de San Miguel. Desde que cruzó la puerta, supo que aquello no era una simple infestación. Aquí no hay espíritus, dijo. Hay algo más, algo que fue invocado y que ya no quiere irse. Durante horas recorrió la casa. Hablaba sola, tocaba las paredes, dejaba ofrendas, pero en cada rincón encontraba resistencia. En la cocina, el fuego se apagaba solo. En el baño, los espejos se rompían. En la sala, el piso crujía con cada paso. Al llegar al cuarto de Patricia, se detuvo. Ella estaba de pie, con la muñeca en la mano, y sonreía. Tú no tienes permiso para estar aquí, le dijo a la curandera. Y tú no tienes permiso para quedarte, respondió Tomasa. Entonces Patricia comenzó a gritar, pero no era un grito humano, era un sonido gutural, profundo, como el de un animal herido, mezclado con una voz de mujer y el rugido de una tormenta. Las paredes vibraron, el suelo tembló, las ventanas se estrellaron solas. La curandera retrocedió. No puedo sola, le dijo al esposo. Esto es más grande de lo que pensaba. Ella no es la única. Hay algo más en la casa, en el terreno, en los cimientos. Y entonces, por primera vez, todos lo entendieron. La casa misma estaba viva. No era Patricia quien había sido poseída. Era la casa la que había tomado forma humana. Después de la visita de la curandera Tomasa, la casa cayó en un silencio espeso, casi líquido, como si respirara por sí misma y cada rincón retuviera el aire, la energía y la voluntad de quienes la habitaban. Los días pasaron como niebla. Todo parecía suspendido en una calma que no era paz, sino la pausa tensa antes de que algo terrible volviera a ocurrir. Patricia ya no era Patricia. No hablaba, no comía, no dormía. Pasaba horas sentada frente a la ventana del cuarto, observando el jardín, con la muñeca entre las manos. Aquella figura hecha de trapo y cabello humano parecía haber absorbido todo lo que quedaba de su alma. Era como si estuviera a punto de disolverse en la sombra misma. Su esposo, derrotado, comenzó a buscar una solución desesperada. Visitó iglesias, bibliotecas, archivos municipales. Habló con ancianos del pueblo, preguntó por la historia del terreno, de las casas antiguas, de la calle. Lo que descubrió heló su sangre. El terreno donde estaba construida la casa no había sido siempre un barrio residencial. A principios del siglo XX, esa zona formaba parte de una hacienda abandonada, conocida como la Cañada de los Olivos. Según registros históricos, ahí se llevaban a cabo rituales indígenas antiguos antes de la llegada de los españoles. Rituales de invocación, de protección y, según algunos cronistas, de castigo. Se hablaba de una entidad llamada Tlenamacayotl, un espíritu de la tierra, sin rostro ni forma, que habitaba los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Decían que esa entidad podía ser invocada para venganzas o favores oscuros, pero que una vez despertada no volvía a dormir. Con la colonización, los rituales fueron prohibidos y quienes los practicaban fueron perseguidos. Algunos murieron, otros desaparecieron, pero uno, un sacerdote mexica, logró sellar el espíritu en el mismo lugar donde ahora estaba la casa de Patricia. El sello se hizo con fuego, sal y sangre, pero con el paso del tiempo todo eso se olvidó y alguien, nadie sabía quién, había abierto de nuevo la puerta. El esposo de Patricia corrió con esa información a la curandera Tomasa. Le pidió ayuda urgente. Ella lo escuchó, grave, y le dijo: entonces no basta con sacar a lo que la posee. Hay que sellar de nuevo la tierra. Esa misma tarde regresaron a la casa con todo lo necesario: ramas sagradas, tierra de cementerio,
cruces de obsidiana, sal negra, velas consagradas, mapas antiguos de la zona y un libro que no debía existir, un códice oral pasado de generación en generación por los pocos guardianes de los antiguos rituales prohibidos. Mientras preparaban el círculo de protección en la sala, Patricia no se movía. Observaba desde la escalera con los ojos fijos, brillantes como carbón ardiendo. Su respiración era pausada, su cuerpo rígido, sus pies no tocaban del todo el suelo. «Va a intentar detenernos», dijo Tomasa, «pero no debemos romper el círculo». El ritual comenzó al caer la noche. La curandera entonaba una lengua que no parecía humana. Era antigua, densa, gutural. Cada palabra parecía hacer vibrar los muros, los cristales, las tejas. El aire se volvió más pesado. Las velas parpadeaban violentamente. El suelo crujía. Entonces Patricia bajó lentamente. Cada paso suyo hacía temblar la casa. «No tienen derecho», dijo con voz doble como si hablara una garganta superpuesta. «Tú no eres ella», respondió Tomasa. «No tienes poder aquí. Ella me llamó, ella me alimentó, ella me abrió». Patricia, o lo que quedaba de ella, extendió los brazos. De sus dedos salieron hebras negras, como raíces o tentáculos que intentaban alcanzar los objetos del altar. La curandera arrojó sal negra al suelo y las hebras retrocedieron, humeantes, como quemadas por ácido. Pero entonces algo se rompió. Desde las paredes comenzaron a emerger formas humanoides, sin rostro, de un color gris ceniza. Caminaban sin tocar el suelo. Sus cuerpos flotaban, como si fueran hechos de humo denso, y todas repetían la misma frase: «Ella abrió, ella abrió, ella abrió». El esposo de Patricia cayó de rodillas, lloraba, gritaba su nombre, le pedía que volviera, que resistiera. «Patricia, por favor, regresa». Por un instante, los ojos de ella se abrieron grandes, brillaron, y una lágrima rodó por su mejilla. «Lo siento», susurró, apenas audible. «No puedo más». El suelo tembló violentamente. Una grieta se abrió en medio de la sala. Un vapor rojo emergió desde la tierra y con él un chillido que atravesó todas las paredes, todos los huesos, todas las almas. El códice ardió, las velas explotaron, la muñeca cayó al suelo y se hizo ceniza. Y Patricia también cayó. El cuerpo tembló una última vez y quedó inmóvil. Todos los sonidos cesaron. La casa volvió a respirar. La curandera se acercó, tocó su cuello. Estaba viva, pero sus ojos estaban cerrados, su boca abierta y en su pecho, marcado con ceniza, el mismo símbolo que Patricia había visto semanas antes en el fondo de la olla. «La tierra aceptó el sello», dijo Tomasa extenuada, pero no del todo. «¿Qué quieres decir?» «Que no la dejó ir, pero tampoco la dejó quedarse». Desde ese día, Patricia ya no habló. No reconocía a su esposo, ni a nadie. No se movía, no reaccionaba, solo respiraba, con los ojos abiertos al techo, como si viera algo que los demás no podían ver. La internaron en un centro especializado en la Ciudad de México. Le diagnosticaron catatonia severa, trauma postraumático con psicosis disociativa. Pero ninguno de los médicos pudo explicar por qué, cada madrugada a las 3 en punto, el monitor de su habitación emitía un pitido extraño, seguido por un leve canto femenino que venía de los altavoces. Y en su habitación, las flores que le llevaban se marchitaban a las pocas horas. El esposo la visita cada semana, se sienta a su lado, le habla, le canta, le lee, pero ella no responde. Solo lo mira con ojos profundos, vacíos, que no parpadean. Y en sus labios, a veces, se forma una sonrisa muy leve, una sonrisa que no le pertenece. Los días que siguieron a la hospitalización de Patricia fueron como una neblina lenta que se extendía por Ixmiquilpan. No era un miedo que se hablaba en voz alta, era más bien una presencia muda, una sensación de que algo invisible rondaba entre las calles empedradas, entre los pasillos de las casas, entre los silencios de los vecinos. El esposo de Patricia, que alguna vez fue un hombre alegre, fuerte, trabajador incansable, comenzó a apagarse. Cada semana viajaba a la Ciudad de México para verla. Cada semana regresaba más pálido, más delgado, más ojeroso. Nadie sabía lo que hablaba con ella, porque él ya no hablaba con nadie.
Solo caminaba por el pueblo en silencio, como un fantasma entre vivos. La casa quedó vacía por un tiempo. La curandera Tomasa, antes de marcharse, colocó sellos en cada entrada, enterró ramas secas en los 4 extremos del terreno y dejó advertencias claras. No debe volver a habitarse, no debe venderse, no debe tocarse, pero las cosas en México no siempre se respetan por mucho tiempo. 6 meses después, un joven de la capital, estudiante de arquitectura, la compró a bajo precio. Nadie le contó nada. Nadie se atrevió. Comenzó a remodelarla, a cambiar pisos, paredes, a tirar parte del techo. Y al hacerlo, encontró algo, una caja enterrada bajo los cimientos. Dentro, una fotografía. La imagen estaba quemada por la mitad, pero lo que se veía era suficiente. Una figura de espaldas, de pie frente a una estufa, con una olla sobre el fuego. El reverso de la foto tenía una fecha escrita a mano, 17 de julio. Desde ese día, el estudiante desapareció. Su camioneta quedó estacionada frente a la casa, con las llaves puestas. Su mochila adentro, con su identificación, el portón abierto, pero ni rastro de él. Nunca volvió a aparecer. La policía investigó, pero no encontró evidencia de crimen, ni huellas, ni sangre, ni signos de violencia. La casa volvió a cerrarse y los rumores, que durante meses se habían silenciado, regresaron con más fuerza. Se hablaba de un canto que se oía a ciertas horas, de luces que se encendían solas, de una figura en la ventana. Algunos niños del barrio aseguraban que una señora los miraba desde adentro y que les pedía ayuda, moviendo la boca sin emitir sonido. Otros decían que al pasar frente a la casa sentían un olor extraño, una mezcla de tierra mojada, grasa vieja y flores podridas. El miedo, como la humedad, se filtró en todos los rincones del pueblo, pero lejos de ahí, en una habitación blanca y silenciosa del Instituto Psiquiátrico Nacional, Patricia seguía inmóvil. No hablaba, no lloraba, no reía, solo existía. Y cada madrugada, a las 3 en punto, su cuerpo temblaba levemente. Los médicos notaron que sus constantes vitales cambiaban durante exactamente 5 minutos. Su presión bajaba, su respiración se volvía lenta, sus pupilas se dilataban y después regresaba a su estado normal, como si algo entrara, como si algo saliera. Uno de los doctores, intrigado por el caso, comenzó a revisar sus resonancias cerebrales. Encontró algo que no supo explicar. Durante los episodios de las 3 de la mañana, el cerebro de Patricia mostraba una actividad inusual en áreas que, en teoría, debían estar dormidas. Zonas asociadas con la memoria antigua, con el lenguaje primitivo, con el miedo profundo. Pero lo más inquietante fue que una de las resonancias mostró una silueta, una forma humana, muy pequeña, en la región parietal, como una sombra dentro de su mente. El doctor no lo reportó oficialmente, pero renunció 2 semanas después. En Ixmiquilpan, la gente comenzó a olvidar el nombre de Patricia. Literalmente, era como si su existencia estuviera siendo borrada de la memoria colectiva. Los vecinos que antes la saludaban ya no recordaban su rostro. Algunos juraban que nunca vivió allí. Otros mezclaban su historia con la de otra mujer. Incluso su esposo, cuando hablaba con los pocos amigos que le quedaban, tartamudeaba al intentar recordar cómo la conoció. Un día fue al hospital y le habló durante más de 1 hora. Le contó cosas que habían hecho juntos, viajes, fiestas, cenas, conversaciones. Ella no reaccionó, pero cuando él se levantó para marcharse, ella movió los labios por primera vez en semanas. ¿Quién eres? Él no supo qué responder. Desde entonces no volvió, ya no por miedo, sino porque sentía que estaba visitando a alguien que nunca había conocido. Los registros del hospital comenzaron a confundirse. El expediente de Patricia aparecía con nombres cruzados. Su número de paciente era duplicado. Su acta de nacimiento se extravió. Era como si el mundo mismo la estuviera olvidando, pero había un lugar donde seguía existiendo: la casa. 1 año después, un grupo de adolescentes se coló por una ventana rota, con celulares en mano, queriendo grabar actividad paranormal. Rieron, bromearon, se burlaron de las leyendas, y cuando subieron al 2.º piso, encontraron un espejo cubierto por una sábana negra. Lo retiraron.
y en el reflejo vieron a una mujer sentada en una silla con una muñeca en las manos. Ninguno de ellos estaba en la imagen, solo ella. Uno de los chicos gritó, otro se desmayó. El tercero logró salir corriendo. Los otros nunca más hablaron del tema y la imagen se quedó en el celular, pero solo mostraba una habitación vacía. Desde entonces, en la calle donde está la casa, los perros no ladran, los pájaros no cantan, las luces de los postes titilan sin razón, y las ventanas del segundo piso parecen tener una forma que recuerda a un rostro sin ojos, una expresión vacía, una presencia que no grita, pero que nunca deja de mirar. El proceso no fue inmediato, no fue como en las películas, donde un grito anuncia la transformación final. Fue lento, silencioso, inexorable. Patricia comenzó a desaparecer por dentro mucho antes de que los demás dejaran de recordarla. Ya no dormía, pero tampoco estaba despierta, no soñaba. Pero su mirada parecía habitar paisajes imposibles. Su cuerpo estaba allí, atado al tiempo, a las paredes blancas del hospital, a la cama metálica, pero su conciencia estaba en otro lugar. Los médicos no sabían cómo explicarlo. Su cuerpo seguía funcionando con normalidad. No había signos de daño cerebral, no había consumo de sustancias. Ningún indicio médico podía justificar el vacío en sus ojos. Los estudios mostraban actividad cerebral mínima, excepto a las 3:00 a.m., cuando un estallido de ondas irrumpía como si un rayo atravesara su cráneo desde dentro. Fue entonces cuando, poco a poco, comenzó a hablar. Pero no eran frases completas, eran fragmentos, lenguas que nadie reconocía, palabras pronunciadas con acentos imposibles, un idioma sin consonantes, otro lleno de chasquidos, como si su boca no perteneciera a la anatomía humana. A veces susurraba desde la garganta sin mover los labios. Otras veces pronunciaba nombres que no estaban en ningún registro. Ixualotl, Temixin, Tlazohtzin. Un psiquiatra intrigado grabó una de esas sesiones y la envió a un profesor de antropología en la UNAM. El académico respondió con una advertencia. Algunas de esas palabras son de origen náhuatl, pero no como se hablaban en los códices, son más antiguas. Algunas ni siquiera existen en registros conocidos. Hay fragmentos que corresponden a rituales de necromancia prehispánica, prácticas que se creían erradicadas siglos atrás. El audio fue eliminado del servidor. Poco después, el psiquiatra dejó su puesto. Mientras tanto, en Ixmiquilpan, la casa seguía allí. Pero ya no era solo una construcción, era un organismo. Las paredes supuraban humedad negra. El suelo vibraba levemente como si respirara. Las raíces de los árboles del jardín parecían torcerse hacia la casa, como si quisieran volver a ella. Los gatos evitaban la zona. Los insectos morían al cruzar el umbral. Y cada noche, en los espejos de las casas vecinas, se veía una silueta que no pertenecía a nadie. Los vecinos comenzaron a hablar en voz baja de la mujer sin sombra, una figura que se paseaba por la calle con un vestido blanco que no emitía sonido al caminar y que desaparecía al girar la esquina. Algunos afirmaban haberla visto de noche, parada frente al portón, como si esperara que alguien la dejara entrar, pero nadie se atrevía. En el hospital, Patricia comenzó a mostrar señales de deterioro físico, pero no de la forma tradicional. Su piel comenzó a tornarse grisácea, su cabello se volvió quebradizo, como hilos secos, su aliento tenía un olor agrio, como a tierra fermentada, y sus ojos cambiaron de color. Ya no eran marrones, ahora eran completamente negros, sin reflejo, sin vida. El personal del hospital fue rotando. Nadie permanecía mucho tiempo asignado a su habitación. Algunos reportaban haberla visto de pie junto a la ventana cuando sabían que estaba atada a la cama. Otros aseguraban haberla escuchado reír, incluso cuando su boca estaba cerrada. Un enfermero encontró un mensaje grabado con las uñas en la pared de yeso. Yo ya no soy ella, y tú tampoco lo serás.
El hospital activó un protocolo de contención. Le restringieron las visitas, pero ya nadie iba. Su esposo había desaparecido semanas antes, después de una llamada desesperada en la que dijo haber soñado con un lugar donde la tierra cantaba y las casas lo devoraban todo. Fue encontrado en un estado catatónico, caminando por una carretera federal, con los pies descalzos y las palmas llenas de símbolos trazados con ceniza. No volvió a hablar. En su ropa encontraron un objeto, un pedazo de tela vieja, con una palabra bordada: Patricia. La noticia llegó al hospital, pero no hubo reacción. Al día siguiente, a las 3 de la mañana, Patricia habló con claridad por primera vez en más de un año. Ahora me llaman de otro modo. El médico de guardia, aterrado, preguntó su nombre. Ella lo miró fijamente y respondió: soy el eco de los que fueron olvidados. Soy la memoria de lo enterrado. Soy la tierra cuando grita. Las luces del hospital parpadearon. Todas las alarmas se activaron. Pero cuando los enfermeros entraron, Patricia estaba dormida, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, su cama estaba vacía. No había signos de fuga. Ninguna cámara mostró su salida. Ningún guardia la vio. Las puertas estaban cerradas, las ventanas selladas. Pero ella no estaba. Lo único que quedó fue la muñeca de trapo sobre la almohada y una hoja doblada con una frase escrita a mano: ella ya no es, pero yo ya soy. En Ixmiquilpan, la casa fue derrumbada por orden del municipio. Un equipo de demolición llegó con maquinaria pesada. Tardaron más de 10 horas. El concreto no cedía. Las paredes resistían como si tuvieran huesos. Finalmente, al caer la noche, el último muro cayó. Debajo encontraron un sótano que no figuraba en los planos. Dentro, una habitación circular, cubierta de símbolos antiguos, con una silla en el centro. Y en la silla, una figura. Era un cuerpo femenino, seco, mumificado, con los ojos abiertos, y en su regazo, la muñeca. Los trabajadores no volvieron al día siguiente. Nadie volvió a hablar del tema. El terreno fue clausurado, cubierto con concreto, sellado, pero todas las madrugadas los perros del barrio aúllan sin motivo. Las cámaras de vigilancia fallan exactamente a las 3:00 AM y a veces, muy pocas veces, alguien asegura haber escuchado un canto que viene desde el subsuelo, un canto de mujer, un lamento largo, como si algo recordara, como si algo estuviera esperando volver. Dicen que el tiempo lo cura todo, que incluso las cicatrices más profundas terminan por cerrarse, que los recuerdos, por más dolorosos que sean, con el tiempo se desvanecen, pero eso no aplica a todo. Hay heridas que no sanan, hay memorias que no se pueden borrar, y hay sombras que, una vez que tocan tu vida, nunca se van. La historia de Patricia no terminó cuando desapareció de su habitación. Tampoco terminó cuando la tierra fue sellada, ni cuando su nombre se borró de los registros. Porque lo que sucedió allí no fue solo un caso paranormal, ni un brote psicótico, ni un episodio clínico. Fue una puerta abierta, una que nunca debió tocarse. Y si tú crees que esto es solo una historia más, entonces no has entendido nada. Hay lugares que guardan cosas, no cosas físicas, sino ecos, vibraciones, fuerzas que no conocemos. Lugares donde cada piedra está impregnada de gritos antiguos, donde el suelo todavía recuerda la sangre que lo manchó, donde los muros susurran en la noche, repitiendo nombres de aquellos que nunca se fueron del todo. Ixmiquilpan no volvió a ser el mismo, y Patricia tampoco. Pero lo más aterrador no es lo que le pasó a ella, lo más aterrador es lo que puede pasarte a ti, porque a veces basta un descuido, un gesto, una decisión mínima, a veces algo tan simple como dejar la cocina sucia de noche, un acto que para ti no significa nada, pero que para lo que está del otro lado puede ser una invitación, una bienvenida. ¿Te suena absurdo? Patricia también pensaba así, hasta que lo escuchó por primera vez. Un canto, un nombre susurrado en lenguas que no existen, una mirada desde el espejo que no era la suya, un cuerpo que ya no le respondía, una voz que ya no era suya, una casa que ya no era solo una casa. Yo no sé si tú crees en lo sobrenatural. No sé si tú alguna vez has sentido que alguien te mira en la oscuridad, aunque
aunque estés solo. No sé si alguna vez te despertaste a las 3:00 de la mañana sin razón, con el corazón acelerado, sintiendo que algo estaba en la habitación. Pero si lo has sentido, entonces sabes que esto no es solo una historia, es una advertencia, porque cuando abres ciertas puertas, no siempre puedes cerrarlas. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: yo creo en la oscuridad. Quiero saber si tú también has sentido eso, si algo parecido te ha pasado, si alguna vez has tenido la certeza de que no estabas solo. Leo todos los comentarios, cada uno, porque en cada historia hay señales. Y si esta historia te hizo pensar, si te erizó la piel, si te dejó con esa sensación extraña en el pecho, entonces no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite saber que las advertencias de las abuelas no eran supersticiones, eran protección. Compártelo con quien todavía se ríe de lo paranormal, con quien dice: yo no creo en esas cosas. Hazlo como un acto de fe o de prevención, porque nadie quiere ser Patricia y tú aún estás a tiempo. Este video es una creación 100% original y de autoría propia, basada en emociones reales, en miedos que todos llevamos dentro y en relatos verosímiles que, aunque muchos no se atrevan a contar, están más cerca de ti de lo que crees. Nos vemos en el siguiente relato. Y recuerda, si alguna vez escuchas un canto suave viniendo de la cocina a las 3 de la mañana, no respondas, nunca respondas.